¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenos días. Les saluda Elías. En esta mañana, antes de cantar un par de alabanzas, quisiera declarar una pequeña porción de la Escritura, el Salmo 138, versículos 7 y 8. David diciendo: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En este versículo de confianza, de seguridad, de que David está declarando, es algo muy profundo, porque en medio de esta angustia, en medio de las situaciones difíciles, el Señor es quien nos va a vivificar en medio de la angustia. Y Él también dice que cumplirá su propósito en ti. Dios, el Señor Jesucristo, no va a desamparar su obra en nosotros. En otro versículo dice que, de la Biblia, dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Que a pesar de todo, el Señor no va a abandonar su obra. Y esta declaración de confianza, esta declaración de fe, de que el Señor nos va a vivificar, de que el Señor nos va a guardar, de que Él no va a abandonar su obra en nosotros. Y esta canción habla un poco de esa realidad, de confianza, de seguridad, de que aquel que comenzó en nosotros su obra, la va a ir perfeccionando. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando
terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Los invito ahora a la palabra con nuestro hermano pastor Nelson Rifo. Bendiciones, queridos. Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Qué gusto de estar una vez más con ustedes a través de estos medios virtuales. Qué bueno es poder tener la facultad de usar estos medios para estar juntos y ver la palabra de Dios, examinar la palabra de Dios. Pero antes que nada quisiera contarles lo que seguramente muchos de ustedes saben, la partida de nuestra querida hermana Brisalia Pérez. Ella ha sido llamada por el Señor para estar en su presencia. Nosotros como pastores de la congregación y a nombre de ustedes también enviamos nuestras condolencias, nuestro sentido pésame a la familia por la partida de la hermana Brisalia, y le expresamos nuestra esperanza y nuestra certeza de que ella está en el mejor lugar que un ser humano puede estar, en la presencia de su Señor, a quien ella amaba tanto. Así que hicimos eso en nombre de todos nosotros. También ha partido el papá de Araceli Vega hace unos días, el suegro de Francisco, y también nosotros le hemos expresado a través de los correos y lo que nos permite la tecnología, le hemos expresado nuestro amor, nuestro sentimiento de pesar también, y de que estamos juntos en esto. Dios bendiga a las familias que están perdiendo seres queridos, y que el Señor los fortalezca y les ilumine para entender que los que confiamos en el Señor estamos en el mejor lugar. Y también estamos orando por tantos otros enfermos, especialmente por el del COVID-19, ¿verdad? Los cuales hemos ido sabiendo y nos encargan otras personas que oremos por unos, por otros, porque hay mucha gente que está enferma, unos más severamente enfermos que otros, pero estamos intercediendo por muchos, y que Dios tenga misericordia y sus propósitos se cumplan en lo que Él ha permitido que sea para la humanidad en este tiempo. Pero los propósitos del Señor ciertamente se van a cumplir. Pero nosotros pedimos que en el cumplimiento de sus propósitos el Señor también tenga misericordia, y Él desea que nosotros estemos intercediendo por muchos. Esta mañana yo quisiera compartirles unas verdades que ustedes conocen, pero remarcarlas a la luz de un par de pasajes y textos de la Escritura que nos hablan de ello. Y estos conceptos son que Dios nos ve, Él está a nuestro lado, y Él quiere que lo conozcamos a Él, y conociéndolo a Él
vamos a conocer sus negocios. Hay dos mundos. Hay un mundo visible y un mundo invisible. Y para partir, vamos a leer un pasaje que está en 1 Corintios 2:14. Dice este pasaje: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, es necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Como decía, hay un mundo visible y un mundo invisible. El mundo visible es el mundo natural, el mundo donde están las cosas que vemos a través de los sentidos naturales, a través de la vista, podemos percibirlos a través del sentido del oído, etc. Podemos ver ese mundo natural a través de las percepciones que nuestros sentidos naturales permiten. Y también hay un mundo invisible, donde existe Dios, los ángeles, demonios, el cielo, el infierno, y por supuesto también nuestra mente está en ese mundo que no se ve, pero que es tan real o más real incluso que el mundo natural. Nosotros podemos adentrarnos en ese mundo invisible a través de nuestra mente o llevados por el Espíritu de Dios. Fíjense, ¿no es cierto? Y recordemos este pasaje que está en Deuteronomio 18, 10, en Deuteronomio 18, 10 al 14. Y lo leo. Dice: tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas detestables es a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar, le dice a través de Moisés a los israelitas, consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Mundo invisible. El mundo invisible de las cosas donde están demonios, donde está el infierno, y el Señor dice que nosotros no nos metamos en ese mundo invisible, pero nos está diciendo que sí existe. Y si más de alguno ha estado alguna vez en esas prácticas de alguna manera, a veces aparentemente muy suaves, horóscopos o lectura de la mano, etc., todas esas cosas son detestables. La Reina Valera, la traducción Reina Valera dice que son abominación, detestables delante del Señor. Pero el Señor es bueno, y si nosotros pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos de eso, el Señor nos perdona y nos lava de todo eso. Que así sea, así es que esa es la situación. Pero es el Espíritu Santo el que nos capacita a los cristianos para adentrarnos en ese mundo invisible, pero real, de las cosas de Dios, de las cosas de las instancias donde está Dios, donde habitan ángeles, y nosotros podemos ir allá, entrar allá,
por el Espíritu. Como decía ahí en 1 Corintios, ¿no es cierto? El hombre natural no acepta esas cosas, ni siquiera las puede ver y no las acepta, porque esas cosas se pueden entender porque se pueden discernir espiritualmente. Es a través del Espíritu que nosotros nos adentramos en ese mundo invisible de las cosas de Dios, de las personas de Dios, como los ángeles. La ceguera espiritual es peor que la ceguera natural. El Espíritu Santo nos puede, como decía, adentrar en este mundo invisible para que nosotros podamos ser guiados perfectamente en los buenos caminos, en los caminos que nos hacen bien. Porque adentrarse en otro mundo espiritual es destrucción, es un dolor. Pero ser ciego espiritualmente también y andar solamente en el mundo natural trae también consecuencias dolorosas. Mucho dolor, mucha pena, mucha destrucción en el ser humano cuando anda en el mundo natural, anda según solamente lo que ven sus sentidos. Y es el ciego espiritual, es como el ciego natural que cuando no ha aprendido a andar en los lugares conocidos choca y tiene problemas y tiene dolor y tiene frustración. Pero ese ciego natural, cuando ya aprende su ceguera, es capaz de andar y tantear y sin chocar y sin golpearse. Pero el que es ciego espiritual siempre está en lo mismo, porque no aprende nunca. Siempre está guiándose por sus sentidos naturales, por su mente natural, y entonces tiene dolor, se golpea, destruye su vida y también la de otros. Por eso Pablo pide sabiduría espiritual, percepción y entendimiento de este mundo invisible, pero real. Y cuando nosotros hablamos del mundo invisible, casi enseguida, puede que no les pase a ustedes, pero por lo menos a mí me pasaba, que yo inmediatamente como que pensaba en ese mundo espiritual como así como arriba, como en los cielos, como lejano, pero el mundo espiritual del cual habla la palabra y del cual yo también quiero hablar ahora, es un mundo invisible, pero que está aquí, que está entre nosotros. Nosotros estamos en estos inmersos en un mundo que vemos, pero también en un mundo que no vemos, pero que es absolutamente próximo a nosotros. Leamos ese pasaje donde Pablo ora para este entendimiento, esta petición de sabiduría espiritual, para que nosotros seamos capacitados para entrar a ver lo que hay en este mundo invisible, espiritual, pero real. Dice en Efesios 1, del 15 al 19, dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios, le dice a los Efesios, que está en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. Sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo,
quienes son su rica y gloriosa herencia. Y también, dice Pablo, pido en oración que entiendan, que puedan entender la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Así que Pablo está pidiendo por sabiduría espiritual, por percepción, por luz en nuestros corazones y por entendimiento especial para ver, para comprender la grandeza del poder de Dios para con nosotros. Yo quisiera entonces que fuéramos a leer y a revisar dos pasajes de la Escritura que son muy interesantes, uno más conocido que el otro, son personajes que estuvieron en estas escenas que vamos a ver, que estuvieron en el mundo natural y también en el mundo enseguida, en ese mundo invisible, espiritual, pero real. Y una es la historia de Agar, que está en Génesis 16. En Génesis 16. Y yo la voy a ir leyendo y voy a tratar de ir explicando o haciendo hincapié en algunos de los puntos que son más relevantes con respecto a lo que estamos viendo. Esta historia de Agar es una historia muy interesante. Lo pasé muy bien, yo, y sé que ustedes también pueden hacerlo, al ir poniendo atención a lo que le pasó a esta mujer. Esta mujer, Agar, a mí por lo menos pasaba bastante más despercibida, porque en este evento, en estos primeros eventos de la vida de Abraham, ¿no es cierto?, uno como que le da más importancia a las promesas que se le hicieron a Abraham, al hecho de que Sara tuvo a Isaac a los 90 años y Abraham teniendo 100, pero Agar pasa un poco más desapercibida tal vez, o con menos atención por nosotros, o por lo menos con la mía. Pero al mirar este pasaje me doy cuenta que esta mujer es un ejemplo, es una representación de nosotros mismos, pero muy profunda, muy profunda. Y leo: ahora bien, Sarai, que en ese momento era Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva llamada Agar. Abraham y Sara eran gente de dinero, y tenía Sarai una esclava, una sierva, Agar. Y a la sazón de este relato, Sara no es joven. Sara debe estar teniendo unos 70 años. A ver, como 75 años. Bueno, vamos a sacar la cuenta luego, pero no era nada joven. Y ella, a esas alturas, imaginémonos todo lo que ella debe haber estado preocupada, sufriendo por no tener un hijo para darle a Abraham. Y todo lo que debe haber estado en la mente de Sara, hasta que al final ella seguramente pensando qué hacer, cómo hacer. Bueno, se le ocurre que Agar, su esclava, yo así por calcular, me imagino que una esclava de una señora de esos debe haber estado como entre los, no sé, 25 a 40 años probablemente. Pero a ella se le ocurre decirle a Agar que va a tener un hijo con Abraham. Ya me hace pensar en esta sierva, cómo ella, siendo esclava, iba a tener que entregarse por causa que le mandaba su patrona,
iba a tener que entregar su intimidad para con Abraham. Pero también era una cosa cultural. Parece que en esos tiempos se daba algo así. Pero en todo caso, uno se puede dar cuenta cómo esta señora, Agar, es enviada a traspasar un poco, bastante, su intimidad sexual y es enviada a procrear. Debe haber ella tenido también ahí un golpe en su corazón, pero no le quedaba otra que obedecer. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Quizá pueda tener hijos, porque en ese momento no parece que obviamente no existían diagnósticos, así que probablemente no sabían, ¿seré yo la que soy infértil o será Abraham el que será infértil? Así que ella le dice, quizá de esa manera pueda tener hijos. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Este episodio ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Imagínense la escena, así como diciendo, soy yo la que estoy embarazada y tú no. Y empezó a tratarla con desprecio, a sentirse ya a una estatura mayor que la que tenía antes como esclava, porque ahora ella tenía en su vientre un hijo de su patrón. Y trataba con desprecio a Sara. Y a Sara esto no le gustó nada. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es por culpa tuya. En realidad la que había tenido la iniciativa era ella, pero parece que esto se da en los matrimonios a veces. Y Sara le dice, oye Abraham, esto es por culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. A Sara le dolía mucho eso, mucho eso. Y dice, el Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham no se hizo cargo de la situación, sino que, como parece muchos maridos podrían hacer hoy, dice, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. O sea, mira, a mí no me metas en este lío. Yo acepté la propuesta, ella quedó embarazada, pero este ya viene siendo tu problema, Sara. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza, o sea, sencillamente, imagínense cómo pasaban los días y Sara la trataba, pero con muchísima dureza, ofensiva tal vez, ¿no es cierto? Y al final entonces Agar huyó. Ella huyó. El ángel del Señor, dice aquí, el ángel del Señor, y cuando en la escritura se refiere dice el ángel del Señor, se refiere a Jesús. Cuando la escritura dice un ángel del Señor, se puede referir a arcángeles o a otros ángeles como Gabriel, por ejemplo. Pero cuando dice el ángel del Señor, es el ángel y se refiere a Jesucristo.
el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. Noten que es el ángel del Señor que encuentra a Agar en el desierto. Él baja, por decir así, al desierto, baja a esta realidad natural. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y ella dijo: estoy huyendo de mi señora, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Y después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar, le dijo a Agar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Esto es lo que le pasó a Agar. Ella clamó en su angustia, en todo este problema de que ella había sido tan ofendida, que tuvo que huir incluso, y ella tuvo un clamor de angustia, y el Señor la escuchó. El Señor oyó. Incluso así le dijo: bueno, entonces ponle a tu hijo, ponle Ismael, que significa Dios oye, para que quedara bien clarito que Dios oye. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Aquí en Ismael se está dando origen a las naciones árabes. O sea, este episodio no es un episodio tan particular en ese sentido, sino que ahí están haciendo las naciones árabes, porque no solamente Dios, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, Jesús, está ayudando a Agar en el problema puntual que la aquejaba, sino que el Señor ahí está dando un comienzo a naciones árabes. E incluso está describiendo que cómo van a nacer estas naciones árabes, muy belicosas, muy indomables, y que van a estar siempre en franca oposición con sus familiares, tanto entre ellos, y hoy día eso nosotros lo estamos viendo en las naciones árabes, pero también con familiares como la nación judía. Allí nació esta enemistad, esta bronca que tienen los pueblos árabes. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. O sea, ella ya lo reconoció como el Señor, a este ángel, quien le había hablado. Ella dijo esta expresión: tú eres el Dios que me ve. También dijo: ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que le pareció tan impresionante esto a Agar, que ese pozo, ese manantial de agua donde ella estaba en este diálogo con el ángel del Señor, ese pozo fue llamado Beer Jajai Roy, que significa pozo del viviente que me ve. Y ese pozo aún se encuentra entre Cades y Bered. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham en ese momento tenía 86 años. Bueno, como Rebeca tenía 10 años menos que Abraham, entonces Sara
tenía entonces a la sazón 76 años, cuando nació Ismael. Vemos aquí entonces cómo Agar estaba en el mundo natural, donde las cosas que ella veía y escuchaba era todo ofensa, todo así como un panorama sin horizonte, qué hacer, siendo esclava, estoy mal. Y ella huyó, estaba ahí desenvolviéndose en el mundo natural. Pero ella entró en el mundo sobrenatural. Dios, en la persona de Jesucristo, vino y estableció un diálogo. Entonces, y ella pudo darse cuenta ahí cuando Jesús le habla y le dice todo lo que leímos recién, y ella dice, Dios me ve, Dios me ve. Qué impresionante. Dios me ve, Dios está al tanto de lo que me pasaba. Y viene todo el diálogo, todo lo que desde el mundo espiritual, sobrenatural, invisible, pero que se hace real allí, porque el ángel le abrió los ojos a Agar para que lo viera, para que entendiera lo que estaba pasando con ese hijo que estaba en el vientre. Le mostró realidades que venían del mundo invisible. Pero la historia sigue. La historia sigue en el capítulo 20, desde el verso 8. Dice que cuando después Sara tuvo a Isaac, ¿no es cierto? Y cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar esa ocasión. Yo me imagino que ser destetado en ese tiempo pueden haber sido entre 1 y 2 años, pongámosle 2. Entonces, Ismael en ese momento ya estaría teniendo unos 15 años. Era un lolo de unos 15 años, porque él nació cuando Abraham tenía 86 y ahora ya estamos como en el año 102 de Abraham, más o menos. Así que él tenía como unos 15 años. Así que estaban en esa fiesta para celebrar la ocasión del destete de Ismael. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva Agar, su sierva egipcia Agar, Ismael se burlaba de su hijo Isaac. Y yo pensando en esta escena, yo digo, un lolo de unos 15 años y una guaguita de 2, como que, claro, a lo mejor le hacía cosas, le hacía bromitas, le tiraría algún juguetito, en fin, algo así, pero una tremenda diferencia de edad. Y de alguna manera Sara interpretó eso como que Ismael se burlaba de su hijito Isaac. Para Sara la presencia de Ismael siempre fue problemática. Era todo un lío, muchos años viviendo en esa familia así, en ese ambiente, y ella parece que eso la tenía mal. Pero más abajo aquí está la razón principal, porque ella entonces dice, entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa afuera a esa esclava y a su hijo. Él, ese hijo, no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré, dice Sara. O sea, esa era la verdadera razón. Y ya esa razón tiene que haberle dado vuelta por muchos años, por mucho tiempo, muchas noches dándole vuelta. ¿Cómo será esto de que si Abraham
fallece, la herencia va a ser repartida y resulta que el primogénito es Ismael, etcétera, etcétera. Y ella ya cuando el lolo le hacía morisqueta o quién sabe qué al niño chico, ella dijo, no, esto ya aquí hasta aquí llegamos. Y va donde Abraham y le dice, no, esto yo no voy a permitir. No voy a permitir que mi hijo comparta la herencia con ese niño. Y Abraham quería harto a Ismael, pero por supuesto, y los que somos abuelos sabemos cómo debe haber querido más todavía Abraham a Ismael. Y por eso esto disgustó mucho a Abraham, esta petición de Sara disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios, entramos en el mundo invisible. Estamos en el mundo natural. Toda esta pelea, este regaño de Sara, y esto, y la herencia, y la plata, y qué va a pasar, y este no es mi hijo. Todas esas situaciones son situaciones naturales, el mundo natural. Y eso le molestó harto a Abraham, estaba enojado, estaba complicadísimo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres, porque el muchacho y tu sierva. No te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, o sea, de Ismael, porque él también es hijo tuyo. Bueno, Dios le revela entonces, le abre los ojos a las realidades del mundo invisible y del mundo futuro, digamos. Dios le dice que haga lo que Sara le dice, porque en realidad es Isaac el que va a ser mediante el cual procederán tus descendientes, pero Abraham también va a haber bendición sobre Ismael, porque también va a tener descendientes, va a tener una nación. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Abraham se levantó, no sé si él a cocinar o a cocinar con alguno de sus siervos, pero el asunto es que él se hizo cargo de la situación. Sara debe haber estado en la cama todavía, porque dice la mañana siguiente, tempranito, Sara en su cama, despierta, enojada. Pero Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua, y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo, y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Mundo natural. Ella anduvo errante. ¿Dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué haré? ¿Cómo lo haremos? Tengo estos víveres, pero ¿cuánto me irán a durar? Mundo natural. El mundo natural. Ahí ella, muy complicada en el mundo natural. Y sigue el mundo natural. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho de más o menos 15 años, no tan chiquitito, pero parece que el chico resistió menos que Agar en el desierto y se empezó a deshidratar muy en serio. Y de tal manera que Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Parece que moribundo, porque entonces se alejó Agar y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. O sea, el muchacho estaba complicado, estaba moribundo. Y ella dijo, se alejó llorando y dijo, se va a morir, pero no quiero verlo morir, no quiero verlo morir.
mundo natural. Pero Dios escuchó llorar al muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, mundo invisible, espiritual. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Un final feliz. Con el Señor siempre los finales son felices, aunque a veces esté de por medio de la muerte. Así que Dios abrió los ojos y le mostró un pozo. Le mostró un pozo y de ahí sacó el agua y pudo revivir a su hijito. Lo que desató la situación acá, esta entrada al mundo invisible, fue el clamor de angustia de Agar. Y después se desarrolla todo lo que vimos. Pero ella hace hincapié, incluso le puso nombre a un pozo en la primera vez, diciendo: voy a hacer esto aquí, el Dios que me ve. Cuando nos adentramos en el mundo invisible, espiritual, pero tan real, o más, como hemos dicho, que el natural, el mundo natural viene a nosotros, en este caso a Agar, en su angustia, en su problema, viene a nosotros cuando estamos en esas circunstancias y clamamos, y el Señor da las salidas, da las soluciones, abre puertas, las alternativas, Él las da. Pero no solamente, como hemos dicho, no solamente en las situaciones puntuales, para solucionar una situación puntual, sino que siempre el Señor tiene un marco mucho mayor. En este caso era la protección y la vida de Ismael, que iba a dar origen a naciones, pero también en situaciones mayores de nuestra vida, no solamente en situaciones puntuales, sino que en situaciones que tienen que ver con toda nuestra vida, porque el Señor está viendo la macroescena y no solamente el elemento puntual. Pero lo interesante es de esta historia, ¿no es cierto?, es cómo Agar iba desde el mundo natural, de la complicación, de la pena, del problemazo que tenía, pero entraba en el mundo natural y su tema era dirigido para tener este final feliz. La segunda historia que quería compartir con ustedes es bastante más conocida, y es la historia de Eliseo, que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, y la vamos a leer también. Capítulo 6, del 8 al 23. Pero por causa del tiempo yo la voy a resumir, ¿no es cierto? Y leo lo particular. Lo que sucedió es que el rey de los arameos quería atacar a los israelitas, al rey de Israel y a los ejércitos de los israelitas,
para conquistar las tierras, siempre estaban en esos temas. Y resulta que el rey de Aram planeaba con sus generales, con los mandamases de su ejército, planeaban cierta estrategia para ir a cierto punto y atacar al ejército israelí. Pero Eliseo, el profeta, le decía al rey de Israel: mira, en este punto, en esta zona va a venir esto, así que prepárate. Y se preparaban el ejército, y las intenciones del rey de Aram eran frustradas. Y esto sucedió varias veces. Y entonces él le dijo a sus generales: oye, ¿qué es esto? Que nunca nos resulta la cosa. Siempre nosotros planeamos y resulta que siempre que vamos a atacar, y eso, el ejército de Israel está ahí. Alguien de ustedes está espiando los planes que nosotros tenemos. Entonces, alguno de los generales le dijo: no, ninguno de nosotros es, sino que el que es Eliseo, es el profeta, el que le dice es el que le dice al rey de Israel dónde nosotros vamos a ir, y entonces él se protege allí. Entonces, muy enojado, el rey de Aram le dijo: averígüenme dónde está ese hombre, porque yo voy a ir y le voy a cortar la cabeza. Y así sucedió, hasta que le dijeron al rey de Aram, le dijeron: ¿sabe qué? Está en un pueblo que se llama Dotán. Y entonces el rey de Aram dijo: perfecto. Armó sus ejércitos, sus carros, pero todo, y partió a Aram, a Dotán, que es un pueblo que está, parece, cerca de Samaria, según dicen, y actualmente existe. Y entonces partió hacia allá. Y Eliseo y su siervo estaban en la carpa, y cuando salió el siervo de Eliseo y mira, ¿no es cierto?, todo este ejército, este tremendo dispositivo de fuerza, de carros, de caballos, de este ejército, y dice: no, aquí estamos sonados, o sea, sencillamente aquí vamos a morir. Y le dijo, bueno, leo desde el 15. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, de Eliseo, se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y dijo: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, mundo invisible, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Un ejército de ángeles de Dios. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, y aquí vamos a hacer un punto, Dios permitió que avanzara ese ejército, primero que llegara hasta Dotán, muy cerca donde estaba Eliseo, y después permitió al Señor que ese ejército avanzara más cerca todavía de Eliseo. Entonces volvió a orar Eliseo y le dijo, se metió en el mundo invisible, espiritual. Y le dijo, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado, les dijo a la gente del ejército arameo.
esta no es la ciudad correcta que ustedes querían llegar. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscaban. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: «Oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean». Entonces el Señor les abrió los ojos a la gente del ejército arameo y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Mira dónde se habían metido. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: «Los mato, padre mío, los mato». Pero Eliseo le dijo: «Claro que no. ¿Acaso no matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo». Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel por un tiempo. Claro, con semejante experiencia que habían tenido. Pero aquí tenemos también entonces el mundo natural de lo que estaba viendo el siervo de Eliseo y la introducción al mundo invisible, al mundo donde existe Dios, donde están los ángeles, y Dios dio la solución, la salida. La primera lección, bueno, hay tantas, pero hay que leer el pasaje, irlo meditando, pero podemos decir que Dios tiene recursos inimaginables, por sobre cualquier ejército, cualquier problema que haya. Dios tiene recursos inimaginables. Pensemos en cuáles son nuestros problemas, cuáles son el ejército que nos amenaza, que nos da miedo. Pero Dios tiene recursos inimaginables, muchos recursos, para darnos salida frente a esas amenazas. Y no es que el Señor acudiera, porque la oración de Eliseo no fue: «Señor, ven a defendernos», no. La oración de Eliseo para su joven siervo fue: «Señor, ábrele los ojos». ¿Por qué? Porque Dios ya estaba ahí. Como en el caso de Agar, Dios me ve. Dios ya estaba ahí. Los ejércitos estaban ahí. Lo que pasa es que el siervo no lo estaba viendo. Pero Dios está con nosotros. No tenemos que llamarlo necesariamente, sino que Él está con nosotros siempre. Ya estaban allí los ángeles del Señor. El Señor permitió que se acercara el problema. Entonces, el siervo pero ¿por qué no lo detienes ya? ¿Por qué no es hasta ahí? Pero Dios permitió, ¿no es cierto?, que se acercara el problema para hacer todavía quizás más brillante, más espectacular, más percibible para el siervo, para Eliseo y para seguramente todos los que estaban ahí, la victoria de Dios frente a esta amenaza. Pero Dios siempre está con nosotros, al lado de nosotros, y Él nos ama y está dispuesto para darnos las salidas, las soluciones, para darnos las alternativas de una forma como a veces, diría que la mayoría de las veces, no imaginamos, pero Él es soberano y amoroso con nosotros. Quiero ir terminando para decirles que la única manera de abrir los ojos espirituales es por el Espíritu Santo, es por el Espíritu de Dios. Nadie puede hacer nada para adentrarse al mundo invisible de Dios, de sus ángeles. Nadie puede hacer nada por su propia cuenta. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a explorar, a entender, a ver esas realidades, a experimentar lo que esas realidades
operan para nosotros, cómo esas realidades espirituales se transforman muchísimas veces en situaciones naturales, en situaciones que vemos con nuestros ojos naturales. El pozo, el ejército, la victoria, cosas que antes no eran, ahora son. Pero vienen del mundo espiritual, porque el mundo espiritual está por sobre el mundo natural. Jesús vivía en esa otra realidad. ¿A nosotros qué nos pasa? Que nosotros estamos en el mundo natural y vamos al mundo espiritual y volvemos al natural y a veces nos quedamos en el natural y lo pasamos mal y hasta que nuestro clamor y pedimos al Señor y entonces el Señor nos lleva al mundo espiritual invisible. Pero estamos en ese ir y venir y tratamos de ir creciendo y avanzando en vivir constantemente en el mundo espiritual para saber y movernos en este mundo natural. Pero Jesús no era así, sino que él constantemente vivía en conociendo este mundo invisible. Por ejemplo, cuando él está frente a Pilato y Pilato le dice: Jesús, ¿acaso tú no sabes que yo aquí soy la autoridad y que si yo quiero, yo te mando a matar enseguida, yo puedo disponer de tu vida? Y Jesús, conociendo, eso era lo natural, eso era lo visible, es cierto, la corona de rey la tenía Pilato, pero Jesús conocía el mundo invisible, el mundo espiritual, y le dice: mira, toda la autoridad viene de arriba. Si no te fuera dada por de arriba, del Señor, tú no la tendrías. Es decir, Jesús tenía el panorama más amplio, el panorama de las realidades invisibles, espirituales, pero reales. O cuando él está en Getsemaní y entonces lo están viniendo la gente para apresarlo y todo eso, y alguien, parece Pedro o alguien así, ¿no es cierto?, va y le corta la oreja al siervo del sacerdote, del sumo sacerdote. Y Jesús va y le pone la oreja de nuevo, en una operación milagrosa, ahí, y le dice: no, no hagas esto. ¿Acaso no te das cuenta que yo podría en este mismísimo momento pedirle a mi Padre que mande una legión, una gran cantidad de ángeles y aquí resolverían el problema? Pero no es así, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Para que se cumpla lo que tiene que cumplirse. Es decir, Jesús siempre estaba viviendo con el panorama del mundo invisible a los ojos naturales, pero absolutamente visible, de ese mundo espiritual, de ese mundo más alto. Así que, hermanos, hermanas, nosotros sepamos que Dios está con nosotros. Dios está siempre al lado de nosotros. Dios está siempre al lado de nosotros. Él quiere que nosotros siempre nos estemos adentrando en este mundo invisible a los ojos naturales, pero que se hace visible a nuestro espíritu, cuando es el espíritu que nos lleva a explorar esas realidades. Entonces, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde estamos con tanta incertidumbre, con tantos problemas de todo tipo, de salud, económicos, laborales, de relaciones que se generan estando en la casa, de repente ese mundo natural que nos aprieta, pero sepamos nosotros que al clamor nuestro, a la petición nuestra, el Señor ya está con nosotros, por nosotros, al lado de nosotros, y quiere que le conozcamos a Él, quiere que conozcamos a través de la palabra, a través de la operación del Espíritu Santo, que conozcamos ese mundo y nosotros veamos de una manera distinta que aquel que no puede ver. Queridos hermanos, que tengan una linda semana, unos lindos días.
Dios está con nosotros. Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por estos ejemplos. Como tú llevas a los que amas, los llevas al mundo invisible, de lo invisible a los ojos naturales, pero visible a los ojos del Espíritu, para que podamos ver el panorama como tú lo ves. Señor, te damos gracias y bendigo mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Así sea. Chao, mis hermanas y mis hermanos. Hoy quizás no seremos visitados por el ángel de Jehová, aunque para Dios todo es posible. Pero en esta dispensación es la actividad del Espíritu Santo la que nos introduce en el mundo invisible espiritual, a través de su voz en nuestro espíritu, a través de una palabra revelada, a través de sueños, de visiones y otras manifestaciones sobrenaturales en nuestro ser interior. Que así sea.